Hola, bienvenido, bienvenida, bienvenidos a nuestro canal y a un nuevo vídeo. Madrid es hogar de tapas, museos de talla mundial y una arquitectura realmente hermosa. Si bien sería preferible pasar más tiempo explorando la ciudad, a veces todo lo que tienes son 24 horas. Entonces, ¿qué puedes ver en la capital española en un día? Hoy os traemos una guía sobre cómo pasar un día perfecto en Madrid y aprovechar al máximo el tiempo y el dinero. Los consejos y curiosidades, como siempre, están incluidas. Empecemos, que tenemos que ver y visitar muchas atracciones. Comenzamos el tour a las 10 de la mañana en la Plaza de Cibeles, uno de los lugares más simbólicos de Madrid. La fuente de la plaza representa a la diosa romana Cibeles, la diosa de la fertilidad, conducida en un carro tirado por dos leones. En la mano lleva un cetro y las llaves de la ciudad. Declarado Patrimonio Cultural en 1993, el Palacio de Cibeles fue anteriormente la principal oficina de correos de la ciudad. Incluso todavía pone correos en el edificio, aunque ahora alberga el ayuntamiento. Los visitantes pueden acceder al Palacio de Cibeles, a la parte denominada Centro-Centro, un espacio público de cultura y ocio. Para disfrutar de una vista espléndida de la Plaza de Cibeles y del horizonte de Madrid, dirígete a la azotea Terraza Cibeles en el 8º piso. El ticket cuesta 3 euros y la taquilla se ubica en el vestíbulo principal. Al recoger la entrada te indicarán si puedes subir inmediatamente o si debes esperar un rato. En una isleta de la calle Alcalá, frente al Palacio de Cibeles, se halla una llama eterna, el primer monumento a los fallecidos por coronavirus. Siguiendo por la calle Alcalá llegamos a uno de los edificios más emblemáticos de Madrid, el edificio Metrópolis. Actualmente el edificio está en restauración, pero aún puedes ver su estatua de la Victoria alada, que antiguamente fue un ave fénix, símbolo de la compañía de seguros que fue propietaria del edificio. La bulliciosa Gran Vía de Madrid se encuentra en el corazón de la ciudad, un lugar privilegiado para compradores y amantes de la arquitectura. La avenida albergó los primeros rascacielos de España y marcó el inicio de la modernización de Madrid. La Gran Vía fue construida a principios del siglo XX en un esfuerzo por descongestionar el centro de Madrid, repleto entonces de calles estrechas que rápidamente se colapsaban ante el creciente tráfico. El presupuesto inicial de sus obras fue de 29 millones de pesetas, sin contar el coste de las expropiaciones. Las obras duraron 21 años, desde abril de 1910 hasta 1931. A lo largo del tiempo, la Gran Vía ha recibido diferentes nombres como Avenida de Rusia o Avenida José Antonio. Una de las zonas más populares de Madrid es la plaza llamada Puerta del Sol. En particular, los visitantes acuden en masa para ver la estatua de 20 toneladas del oso y el madroño. La estatua es el símbolo de Madrid y representa su tierra fértil. La Puerta del Sol ha sido el corazón de Madrid desde el siglo XVII. Durante el reinado del rey Felipe V, a principios del siglo XVIII, se construyeron 6 caminos desde Madrid, referenciados por una placa de latón en el lado sur de la plaza. Además de marcar el inicio de las carreteras, la placa determina los números de las calles de Madrid. El número 1 de cada calle comienza en el extremo más cercano a la Puerta del Sol. La placa se denomina Kilómetro Cero, y es otro de los puntos donde los visitantes hacen cola para tomar una foto.
El reloj de la Real Casa de Correos es el encargado de las campanadas que dan inicio a cada año. Dichas campanadas se comenzaron a televisar en 1962 y desde entonces miles de personas acuden a la Puerta del Sol para despedirse del año. En el centro de la Plaza del Sol vemos una estatua de Carlos III montado a caballo. Aunque parezca que lleva siglos allí, lo cierto es que se inauguró en 1994 para homenajear al que es considerado el mejor alcalde que ha tenido Madrid. Si hay un lugar que no te puedes perder durante tu visita a Madrid, este es la Plaza Mayor. Como sugiere el nombre, es la plaza principal de la ciudad. Si tienes la suerte de visitar Madrid en invierno, incluso podrás ver el mercado de Navidad que se celebra anualmente en la plaza desde finales de noviembre hasta principios de enero. En el canal encuentras un vídeo sobre Madrid en Navidad. Te invitamos a verlo y comentarlo. Gracias. La Plaza Mayor se construyó sobre el solar de la antigua Plaza del Arrabal, donde se encontraba el mercado más popular de Madrid. Durante siglos la plaza ha acogido fiestas populares, beatificaciones, corridas de toros, coronaciones y también algún auto de fe. El centro de la plaza es dominado por la estatua de Felipe III. El edificio más antiguo de la plaza, la Casa de la Panadería, lo reconocerás por sus murales pintados de colores. Antaño aquí se fijaba el precio del pan para que los más necesitados pudieran adquirirlo. Al salir de la Plaza Mayor por el Arco de la Sal, llegas a una pintoresca calle. Al pasear por la calle de la Sal y levantar la cabeza, verás unos coloridos murales en los que personajes de la novela Fortunata y Jacinta contemplan a los transeúntes. En un corto paseo llegamos al mercado gastronómico de San Miguel. Inaugurado en mayo de 1916 como mercado de alimentos, el sitio se convirtió en el primer mercado gourmet de Madrid en 2009. Aquí puedes probar una amplia variedad de tapas y comida. En nuestra opinión, los precios son un poco altos comparados con otros sitios de Madrid. En las próximas semanas publicaremos un vídeo con recomendaciones de dónde comer en Madrid. No olvides de comprobar las notificaciones y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Desde el mercado de San Miguel seguimos por la calle Mayor hasta la Plaza de la Villa. Esta tranquila plaza fue uno de los principales núcleos del Madrid medieval. Originalmente el lugar se denominaba Plaza de San Salvador, por la iglesia del mismo nombre, derribada en 1842. En una de las salas de la iglesia se realizaban las sesiones del ayuntamiento, hasta que en 1693 se terminó la Casa de la Villa. En el centro de la plaza se encuentra la estatua de Álvaro de Bazán, valiente marino que participó en varias batallas contra los turcos en el Mediterráneo. Seguimos por la calle Mayor hasta la Iglesia del Sacramento, hoy conocida como Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas o Castrense. Anteriormente la iglesia fue el templo del antiguo monasterio de las monjas Bernardas, fundado en 1615. En 1979 fue adquirida por el Ministerio de Defensa para albergar la iglesia arzobispal castrense de la Primera Región Militar, función que sigue desempeñando. La Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas es considerada como uno de los mejores ejemplos del barroco religioso madrileño. La entrada es libre. La Catedral de Santa María la Real de la Almudena es una catedral moderna para los estándares europeos.
Aunque la construcción comenzó en 1879, en realidad no se consagró hasta 1993. Fue bendecida por el Papa Juan Pablo II y es la única catedral española santificada por un papa. El templo es una mezcla de estilos arquitectónicos. El estilo neoclásico es el tema del revestimiento exterior de la catedral, el neogótico domina el interior, mientras que el neorrománico da forma a la cripta. La Virgen de la Almudena, patrona de Madrid, tiene su altar elevado en el crucero de la nave derecha. El acceso a la catedral es posible cuando no se están realizando servicios religiosos, aunque puedes echar un vistazo discreto incluso si hay una misa en marcha. La entrada es gratuita, aunque se sugiere una donación de €1. Si hay una institución cultural que deberías tomarte el tiempo de visitar durante tu estancia en Madrid, es el Palacio Real. Esta residencia real albergó a los reyes de España desde mediados del siglo XVIII hasta principios del XX. Aunque actualmente la familia real española no vive en el palacio, todavía se considera su residencia oficial. La entrada general cuesta €12 con descuentos para varios colectivos. De lunes a jueves entre las 4 y 6 de la tarde la entrada es gratuita. Si sigues nuestro itinerario y lo empiezas a las 10 de la mañana, ahora serían aproximadamente las 3 de la tarde, justo la hora para comenzar a hacer cola para entrar gratis al Palacio Real a las 4. En las próximas semanas publicaremos un vídeo más detallado sobre el Palacio Real y la Catedral de la Almudena. Cuando esté listo verás una tarjeta aquí arriba. Si deseas saltarte los interiores del palacio, es posible que te interese recorrer sus jardines. Los jardines neoclásicos de Sabatini se encuentran junto al palacio y se puede acceder a ellos de forma gratuita. La Plaza de España es uno de los principales núcleos de la ciudad y es frecuentada tanto por turistas como por locales. Sus 37.000 metros cuadrados la convierte en una de las plazas más grandes de España. En invierno la plaza alberga uno de los mercados navideños más bonitos y animados de Madrid. El monumento a Cervantes está justo en el centro de la Plaza de España. Una sencilla estatua de piedra de Cervantes contempla las esculturas de bronce de los personajes de su libro, Don Quijote y Sancho Panza. Nuestra última visita es al Templo de Debod. A diferencia de muchos monumentos y artefactos egipcios en Europa, como la mayor parte del Museo Británico, el templo fue en realidad un regalo de Egipto a España. El templo fue donado a España en agradecimiento por su ayuda para salvar varias ruinas importantes tras la construcción de la Gran Presa de Asuán en 1968. De hecho, Egipto donó otros 3 monumentos a los países que colaboraron en el rescate: el templo de El Esilla a Turín, el de Tafa a Leiden y el de Dendur a Nueva York. El templo de Debod es el único que se halla en la intemperie. El templo de Debod se construyó entre 195 y 185 a.C. Fue dedicado a Isis y Amón, un dios local de Debod. El interior estaba decorado con relieves pintados en vivos colores que representaban escenas de ofrendas a los dioses. Visitar el interior del templo de Debod es gratis. Sin embargo, hay bastante cola y no se mueve rápido. El interior del templo es pequeño y solo pueden acceder 10 personas a la vez. Esperamos que nuestras recomendaciones y consejos te sean útiles para planificar tu visita a Madrid. Gracias por acompañarnos hasta aquí y hasta pronto.